tiempo y quiero de igual manera abordar una temática que he titulado Vidas Cimentadas. Sabemos que la fe en el Señor siempre va a ser necesaria y mayormente en estos tiempos de necesidad. Y pues hemos de orar al Señor para que su protección siga siendo en la vida de su pueblo. Y para ello quiero también, como pastor de esta iglesia, compartir esta enseñanza o meditación de la Escritura que he titulado Vidas Cimentadas. Sabemos bien que hay momentos difíciles y tenemos que tener bases firmes en cuanto a lo que el Señor quiere y espera de nosotros. De antemano hay un salmo que es el Salmo 11, verso 3, que dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Cuando los valores son bombardeados a través de los vicios, de los malos hábitos, de las malas prácticas en la vida, seguramente la fe también va a ser combatida, va a ser presionada. Pero confiemos que Jesús mismo nos dio la instrucción de cómo llevar vidas cimentadas. Y para ello quiero dar lectura al Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, del verso 24 al 27. Usted lo recuerda seguramente. Los dos cimientos. El texto dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La importancia de estar bien cimentados, y muchos de nosotros seguramente no esperábamos nada en relación a esta contingencia. Roguemos al Señor que Él fortalezca la fe y permita que muchos puedan emerger aún en medio de esta situación que pueda crear crisis y caos, no solo en la vida de las personas, en los mismos hogares. Y por qué no la misma fe, como dice la Escritura aquí, que esta casa que fue construida, lo mismo le sucedió al que fundó sobre la roca, al mismo que fundó sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La única diferencia es que una no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La otra sí cayó, dice, y fue grande su ruina. Vidas cimentadas. Por allí encontré un pensamiento que se llaman los regalos del abuelo. Y existen dos valiosos regalos que podemos, o que los abuelos pueden dar a sus nietos, dice. Uno es, el primer regalo es darle raíces y el otro regalo es darles alas. Raíces porque tienen que cimentarse y alas porque también tienen que volar, tienen que salir adelante en la vida. Y hoy necesariamente tenemos que tocar o afirmar que los cimientos sí importan. Los cimientos sí importan. Lo hemos visto a la luz de la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo número 7. No se puede vivir sin fundamentos. Y más en una sociedad desprovista muchas veces de virtudes, donde no son las virtudes las que abundan, sino muchos son los vicios. Las malas costumbres, los malos hábitos son los que imperan. Por lo tanto, los cimientos sí importan. Ahora, queremos abundar acerca de los fundamentos. ¿Y qué serían estas raíces? Las raíces serían los fundamentos de fe. Y hoy más que nunca se hace necesaria la instrucción cristiana, un patrimonio familiar. Son las verdades las que cambian vidas. Las mentiras solo destruyen, desilusionan las vidas de las personas, esclavizan. Mas Jesús mismo dijo que cuando conocemos la verdad nos hace libre. Por lo tanto, son las verdades las que cambian vidas.
Nadie en sí se forma solo. Somos influenciados de una o de otra manera. De allí la importancia de la siembra de semillas y específicamente semillas de fe. Quiero tomar como punto de referencia el libro de la segunda carta a Timoteo 1:5, donde el texto dice, hablándole Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo reconociendo que Timoteo tenía fundamentos de fe y había sido tanto su madre como su abuela que habían influenciado para que él pusiera su fe en el Señor Jesucristo y en la palabra bendita del Señor. Por lo tanto, ahí están los fundamentos de fe. Ahí hay raíces en las cuales esta persona estaba cimentado. Ahora, ¿quiénes han de propiciar y proveer tales fundamentos? Se considera que los cristianos mayores, por su experiencia de fe, por su sabiduría y sobre todas las cosas, porque ellos han llevado una vida piadosa en el Señor, son las personas indicadas para transmitir y compartir las verdades bíblicas. Es el mismo apóstol Pablo escribiéndole ahora a Tito en el capítulo número 2, verso 2 al verso número 6, diciendo de esta manera: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta asimismo a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es allí donde las personas que conocen de la fe deben de ayudar a que otros se cimienten en la fe. La fe es por el oír, dice la palabra, y el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Romanos 10:17 así nos los enseña. ¿Cuáles son las razones para que nuestras vidas se cimienten? Bueno, a la luz de la experiencia de Pablo, escribiéndole a Timoteo, quiero abordar y dar algunas razones, como abordadas en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al número 13. Específicamente el texto nos va a decir que una de las razones es que existe una fe falsa, o en un sentido la fe falsamente profesada. Desde el versículo número 1, este texto de la Biblia dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrán situaciones y mayormente que querrán derrumbar la fe y la confianza que las personas podemos tener en el Señor. Y sé que hay situaciones que tienden a menguar, que tienden a debilitar. Y hoy muchas veces parte, a veces dentro de las mismas iglesias, cuando la fe es falsamente profesada. Como el texto lo habla así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y específicamente el texto dice allí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
a estos evita. Es cierto, no es tan sencillo ver personas que profesan alguna religión. Es en el libro de Tito donde el capítulo número 1, versículo 16, que Pablo escribe algo relacionado a eso de la apariencia de piedad, pero que nieguen la eficacia de ella. Y el verso 16 de Tito 1 dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La fe falsamente profesada, ¿sí?, ciertamente sí es un factor que influye para que las vidas que no se cimienten puedan ser derrumbadas. Muchas personas creen que es cuestión de Dios, pero muchas veces es nuestra práctica, la manera en que nosotros vivimos y llevamos el Evangelio o lo que conocemos del Señor, la misma palabra. En realidad muchas veces sí conocemos que la palabra es la luz a nuestras vidas, pero no siempre la usamos. No siempre es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Pero el texto dice, no debemos de conformarnos y tenemos que tener cuidado cuando veamos una fe falsamente profesada. El texto dice que ciertamente muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Una de las razones por las cuales hemos de cimentar nuestra fe es que existe y existirá la fe falsamente profesada. De igual manera, el texto de la Escritura señala que habrá tiempos peligrosos, y estos tiempos peligrosos indican que no todos son de la fe, no todos aman al Señor Jesucristo. El mismo Jesús dijo que si fuéramos del mundo, el mundo amara lo suyo, pero como no somos del mundo, el mundo os aborrecerá. Y es en esta carta de 2 Timoteo, el capítulo 3, verso 12, donde Pablo le escribe a su pupilo Timoteo diciéndole: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es que no es sencillo. El mismo Jesús dijo en su bendita palabra en Mateo 10:16, diciendo la Escritura que Él mismo os enviaba como ovejas en medio de lobos, instruyendo, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La persecución no es de ahora, ha sido por mucho tiempo. Sabemos bien que en un mundo caído, hablar la verdad, el practicar la justicia, el practicar la bondad, a muchos los incomoda y los inquieta. Sabemos bien que el mismo dicho popular dice que la verdad no peca, pero incomoda. Si usted quiere hablar una verdad en medio de un mundo relativista, muchos creen tener la verdad o su propia verdad, pero aquí estamos hablando de la verdad del Evangelio, la verdad que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo como el único por el cual uno puede ser salvo. Ahora, no sé qué tipo de persecución en este sentido, muchos han vivenciado persecución física, donde en ese aspecto limitan la expresión de fe, las prácticas de la fe, el compartir la fe misma. Tenemos que ser muy atentos a la manera como quizás nos puedan limitar a que la palabra de Dios corra y sea glorificada a través de otros. Lo que sí está aquí bien establecido es que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Y es una de las razones más por las cuales nuestras vidas tienen que cimentarse sobre la roca que es Cristo. De igual manera, el texto de la Escritura nos va a hablar que hemos de cimentar nuestras vidas porque existe la embaucación, el error y la mentira existe. Y es el versículo número 13 que alude Pablo a hombres malos, perversos, y dice el texto así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los embaucadores siguen existiendo.
Y muchos dirán, como Jesús lo dijo, aquí está el Cristo, mas Jesús no le creáis, porque el Hijo del Hombre vendrá en el tiempo que menos lo esperemos. Así que el texto bíblico nos llama hacia que estemos despiertos, que cimentemos bien en quién hemos creído, que tengamos seguridad y convicción de nuestra fe en Cristo. Es muy cierto, los malos hombres van a engañar, pero también van a ser engañados. Usarán la mentira como un recurso de sobrevivir, de poder desviar de la fe a muchos. ¿Cómo es su vida? ¿Ha sido cimentada? Ante la fe falsamente profesada, ¿puede resistir? Ante la persecución, ¿puede resistir? Ante el engaño y la mentira, porque sabemos que la Escritura claramente dice que aún el mismo diablo se viste de ángel de luz. Y muchos tomarán evangelios falsos. El libro de Gálatas 1:8 dice que si aún un ángel del cielo os hablare un evangelio diferente al que Pablo había predicado a los Gálatas, que fuera anatema. En ese sentido, muchos usarán la mentira. Recordemos que por la mentira fue la causa por la cual Eva cayó. Recuerden que el diablo en la serpiente engañó a Eva. Pablo dice en 2 Corintios 11:3 que a la iglesia que estuviera muy atenta, porque tenía un temor el apóstol Pablo, y dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Cuán importante es que cada uno de nosotros afiancemos nuestra fe en Él. ¿Usted cree que solo Eva fue engañada? Dice la Escritura que aún los creyentes en Corintios podían ser engañados. Y no dudemos que esta palabra es la palabra eterna. Pablo temía que como con astucia la serpiente engañó a Eva, también nosotros seamos engañados. Nuestra fe pueda ser distorsionada y nos podamos desviar de darle una sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, podríamos también engañar y ser engañados. Por lo tanto, la Escritura nos llama a vivir en la verdad y a cimentar nuestras vidas en el Señor Jesucristo. Solo bajo buenos cimientos vamos a poder persistir. Solo bajo buenos cimientos vamos a poder persistir. Es la segunda carta a Timoteo, allí mismo donde estamos, en los versos 14, donde el texto de la Escritura dice cómo en el caso de Timoteo podía persistir. Y es la instrucción que él le da. De antemano le va a anteceder que ya Pablo había resistido muchas situaciones adversas. Y él daba fe y testimonio de que sí se puede llevar una vida cimentada en la verdad. Dice 2 Timoteo 3, 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ese es el testimonio vivencial del apóstol Pablo. De todas me ha librado el Señor. No es simplemente querer en el Señor. Pablo en Filipenses dice también a veces tenemos que sufrir por Él. Por el solo hecho de que Cristo es la verdad y muchos repudian la verdad. De antemano Juan así dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, si tú eres luz, para muchos eso le va a repudiar, lo van a rechazar. Por lo tanto, tenemos que cimentar nuestras vidas porque no sabemos qué situaciones más podrían venir. Hoy, ante una contingencia, pero sabemos que no es lo único ante lo cual el cristiano lucha. Confiamos que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los buenos cimientos entonces que requerimos para poder persistir en medio de tiempos peligrosos, como bien lo señala 2 Timoteo 3:1, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Y si esos tiempos peligrosos vienen, uno tiene que estar preparado para poder resistir y persistir. Leo la palabra de Dios en el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿En qué hemos de persistir? Las vidas que están cimentadas no solo son inmóviles. La Escritura señala que esas vidas son de bendición para que otros también se edifiquen en la fe. Y el texto es claro, diciendo, vamos a persistir, específicamente a Timoteo le dice en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a orar, hemos aprendido que la Biblia es la palabra del Señor, hemos aprendido que tenemos que vivir en comunión unos para con los otros. Hemos aprendido que somos luz, que somos sal. Hemos aprendido que tenemos no solo promesas en esta vida presente, sino que también tenemos promesas en la vida venidera. Y hemos aprendido, como mismo Jesús enseñó en Juan 5:24, que el que oye su palabra, dijo, y crea el que le envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos aprendido que estamos en Cristo y que en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas ya pasaron. Hemos aprendido que tenemos una esperanza ciertísima, que si dice la Escritura que somos del Señor, y si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Eso hemos aprendido. Ahora, eso que hemos aprendido también se ha constituido en convicciones. Y lo que debería de persistir Timoteo era en eso, en lo que ha aprendido, y el segundo dice, en lo que te persuadiste. Persuadir es convencer a tal grado que ese convencimiento nos lleva a tener convicciones. Creemos que Jesús es el Señor, creemos que Dios es el Padre, que Jesucristo es el Hijo y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Creemos y con convicción sabemos que aunque este cuerpo se desgastase, tenemos en el cielo una morada celestial, dice. En ese sentido, la Escritura, que aunque nuestra vida terrenal se terminara, sabemos que Dios nos recibirá en gloria. Por lo tanto, pero también tenemos el firme convencimiento que en este mundo, a la luz de la misma palabra de Jesús, tendremos aflicción, pero hemos de confiar porque Él ya venció al mundo. ¿Qué tenemos convicción? Tenemos convicción que tendremos una lucha encarnizada en contra del pecado, el pecado que mora en nosotros, el cual la palabra nos dice que no debe de reinar en nuestros cuerpos terrenales, en nuestro cuerpo carnal, para que obedezcamos. Antes bien, a la luz del libro de Hebreos 12, tenemos que despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es el mismo Hebreos 10:20, en el libro 10:22, que la Biblia nos dice que mantengamos sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿La tendremos fácil? Nunca la tendremos fácil. El mismo Jesús dio su vida en rescate nuestro y su muerte fue muerte de cruz. Hemos de confiar que la gracia del Señor nos va a sostener. Y no nosotros, sino la gracia de Dios. Con Él ha de darnos la fortaleza para continuar adelante. Hemos de persistir también en lo que nos persuadimos, pero también hemos de persistir en lo que de antemano no ignoramos. ¿Qué no ignoramos? La palabra de Dios. Y el verso 15 de esta segunda carta a Timoteo 3 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esta palabra es útil, dice, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué hacer en este tiempo? Tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que perseverar en la oración, tenemos que seguirle creyendo a Dios y que esta palabra es viva y eficaz y que sigue siendo lámpara a vuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, que en medio de la incertidumbre va a traer entendimiento, iluminación a nuestras vidas y va a dirigirnos en las diferentes decisiones que tengamos que tomar en la vida.
Confiemos que el Señor ha de ser en nosotros. Confiemos que su poder ha de sustentarnos y ha de sostenernos. Y recuerde siempre que una vida cimentada jamás será derrumbada. Una vida cimentada jamás será derrumbada. Es necesario entonces que a la luz de la Escritura, usted, un servidor, podamos persistir en lo que hemos aprendido. Haga todo un listado, haga conciencia, haga memoria de lo que ha aprendido gracias al Señor, de lo que se ha persuadido, de lo que ya es una convicción en su ser y lo que de antemano no ignora, que es la palabra del Señor. Si esto es así, vendrán los vientos, vendrán las lluvias, soplarán los ríos y soplarán con ímpetu, darán con ímpetu su casa, pero la Biblia asegura que no va a caer porque tiene buenos cimientos y está fundada sobre la roca. Que nuestra fe, nuestra confianza, a través de la oración, de la meditación de la palabra, a través de la comunión de diferentes medios con la vida de la iglesia, nuestra fe siga siendo fortalecida en